¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Semilla del Maestro, un espacio de intimidad con Jesús para tu alma a través de la palabra. Hoy es lunes de la tercera semana de Cuaresma. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos del 24 al 30. Y Jesús añadió: Ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para así mirarnos con ternura. En la primera lectura que nos trae la liturgia de hoy, se narra la curación del leproso Naamán, que era general del ejército del rey de Siria. Después de lavarse 7 veces en el río Jordán, por indicación del profeta Eliseo, quedó completamente curado de la lepra, aunque al principio se había mostrado renuente. Al verse curado, proclamó como único al Dios de Israel. En el Evangelio de hoy subraya Jesús que Naamán no era judío, sino pagano, lo que no fue obstáculo para alcanzar el favor de Dios por medio de su profeta. Como Eliseo y como Elías, Jesús es enviado no solo a los judíos, sino a todos los hombres para salvarlos. Afirmar esto en la sinagoga de Nazaret despertó la ira de sus paisanos, que intentaron despeñarlo sin conseguirlo. Se estaba verificando al pie de la letra la afirmación inicial de Jesús: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra, con la cual venía a responder a la pregunta que con desconfianza se hacía sobre él: ¿no es este el hijo de José? Los paisanos de Jesús, lo mismo que el resto de los judíos, estaban convencidos de que la salvación de Dios era monopolio judío. Las naciones paganas quedaban excluidas. Dios era hebreo y solo hebreo, según ellos. Y Jesús viene a decirles que están equivocados, porque Dios tiene horizontes más amplios. La redención de Cristo es para todos los hombres, y pueblos, razas y naciones. Si hubieran aprendido la lección de la historia, por ejemplo, la actuación de los profetas Elías y Eliseo, con paganos, con la viuda de Sarepta, el primero, y Naamán el sirio, el segundo, entenderían que Dios se da a todo hombre y mujer que busca el bien y la verdad con buena voluntad y absoluta honradez. El Evangelio de hoy, que es tomado de Lucas, muestra ya desde el principio el protagonismo del Espíritu en la persona, en la vida y ministerio apostólico de Jesús.
Es el Espíritu quien interviene destacadamente en la encarnación y el bautismo de Cristo, y quien lo une al comienzo de su actividad profética. Por eso en la sinagoga de Nazaret se autoaplica a Jesús el texto del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado, para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Esto pareció demasiado a los oyentes de Jesús en los pasajes paralelos de sus evangelios. Marcos y Mateo hacen notar que Jesús no pudo repetir en su patria chica los milagros de Cafarnaúm, como querían los nazaretanos, porque les faltaba la fe en Él como Mesías enviado de Dios. Los que le conocieron desde pequeños son incapaces de asimilar el escándalo de la encarnación de Dios en la raza humana. ¿Es que puede ser el Mesías el hijo de María y de José el artesano? Lucas adelanta ya al comienzo de la predicación de Cristo la suerte final del mismo, rechazados él y su mensaje por el pueblo judío. Su evangelio de salvación alcanzará a otros pueblos. También nosotros los cristianos hemos sido ungidos por el Espíritu en el bautismo y la confirmación para testimoniar y secundar la misión liberadora de Cristo. El don del Espíritu no es tampoco monopolio de la jerarquía eclesiástica, sino que si no queremos dejar apagar el Espíritu de Jesús en nosotros y en nuestra comunidad, hemos de comprometernos a fondo perdido en la lucha por la liberación de los más pobres y débiles, según el programa de Cristo en la sinagoga de Nazaret. Es justo darte gracias, Señor Dios nuestro, que todos los que participan del gozo de la buena nueva que es Jesucristo, tu Hijo y tu ungido, vino a traernos. Tú no nos dejas solos en la noche y en las lágrimas, sino que nos abres a una senda de luz y de liberación. Te bendecimos con todo el impulso de nuestro espíritu y queremos celebrar unidos la fiesta de tu amor. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendiga y me bendiga. Santo lunes para todos. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1:16. Paz y bien. Santo lunes para todos. Amén. Y tu misericordia para escuchar.